Shalom, Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 45 del Tratado de Nazir. Estamos en el sexto capítulo, hablando sobre las prohibiciones específicas de Nazir. Hemos visto las tres prohibiciones, dijimos tomar de lo que viene de la vid, impurificarse y cortarse el pelo. Ahora nos dice una nueva Mishnah en la página 45, dice Tiglah hatahara ketzad. ¿Cómo hacía el Nazir cuando terminaba su proceso de Nezirut, para hacer todo su proceso, es decir, el corte de pelo, las ofrendas que tenía que traer, etcétera? ¿Cómo era? Dice, allá me vi a los behemot, traía tres animales, una lejatat, otra para Olá y otra para Shelamim. Veshojet et Shelamim, y lo primero que ofrecía era el de Shelamim. Y ahí me galea Jalehem. Y después de que se hacía la shejitá del Shelamim, de esa ofrenda de Shelamim, ya se cortaba el pelo. Primero Rabbi Yehuda, esa es la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar Omer, hayam megaleach ela alahatat. Lo hayam megaleach ela alahatat. Dice no. El Nazir solamente no se cortaba el pelo después del Shelamim, sino que lo hacía únicamente después del Hatat. ¿Por qué? Shahatat kodemet bechol makom. Porque la ofrenda de Hatat se ofrecía en primer lugar, como dice el versículo Vikri betasher la Hatat Rishona. Primero se ofrecía el Hatat. ¿Y la ley cuál es? Que se corta el pelo sobre la primera ofrenda que traía el Nazir. Y si se cortó el pelo sobre cualquiera de los tres, no sobre el primero, no sobre el Hatat, no sobre la Sham, sino sobre la Ola, por ejemplo, no sobre el Hatat ni el Shelamim, sino por ejemplo sobre la Ola, ya se cumplió de todas formas. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, dijo Rabbi Shimon ben Gamliel, si trajo tres animales y no especificó cuál va para cuál, pero los tres animales son los que corresponden a cada una de las ofrendas. Es decir, que para el Hatat, una kibsabat shenata, una ovejita de un año. Para la Olá, oveja, el marido, ¿bien? De un año también. Y para los Shelamim, una cabrita de 2 años, ¿bien? Cada una de estas ofrendas es correspondiente, perdón, cada uno de estos animales es correspondiente a un tipo específico de ofrenda. Pero él no dijo, dice, no pasa nada, Harubia le hatat, tikrav hatat, Harubia leolá, y la Shlamim, es decir, que cada uno va a ir a lo que corresponde. No hace falta que el Nazir venga y diga, te traigo esta ovejita de un año para que me la sacrifiques de hatat. Danos Rabanan, enseñan nuestros sabios en una verita. Vegilaja Nazir petach Ohel Moed. Y el Nazir está cortado el pelo en la puerta del Ohel Moed. Y de ahí decimos, de ahí aprendemos, o de ahí aprende la Gemara, que Bishlamim Hakatuv Medaber. De ahí entendemos que es después de que trajo la ofrenda de Shlamim y que es la primera que trae. ¿Por qué? Porque dice el versículo, Ushhato petach Ohel Moed. La única ofrenda que nos dice la Torá que se ofrecerá en la puerta del Ohel Moed es el Shlamim. Entonces, si dice, Vegilah Hanazir Petach Ohel Moed, de ahí quiere entender la Gemara que después de que hizo la ofrenda, que se hace en la puerta del Ohel Moed, que es el Shelamim. Pregunta la Beraita y dice, a Tomer, tú me estás diciendo Bishlamim que tú me das ver, que el versículo está hablando de Shelamim, que ahí se va a cortar el pelo. O Enoela, o a lo mejor solamente me viene este versículo a enseñarnos, Petach Ohel Moed Mamash, que realmente lo hace en la puerta del Ohel Moed, que se corta el pelo ahí. A Marta Imken de la dice no. No puede ser eso, ¿por qué? Porque si vas a decir que se va a cortar el pelo en la puerta del Ohel Moed, la puerta del Bet HaMikdash, ¿qué es esto? ¿La peluquería? Dice, no es un comportamiento adecuado, es un comportamiento de desprecio hacia el Bet HaMikdash. No puede estar hablando de eso. En realidad, el Nazir se afeitaba, se cortaba el pelo. Había una habitación en la Ezrat Nashim que se llamaba Lishkat HaNezirim, donde el Nazir hacía todo lo que tenía que hacer, es decir, cocinaba su sacrificio y se cortaba el pelo y lo quemaba bajo el fuego de sus sacrificios, etc. Bien, y entonces no estamos hablando de que se cortaba el pelo en la puerta del Ohel Moed. ¿Por qué? La Torah, porque si ya dijo la Torah, no subas por una escalera a mi altar. Es decir, los Kohanim,
para subir al altar subían por una rampa. ¿Por qué? Para que no haya escaleras, porque la escalera hacía que descubras tu desnudez. Llevaban una túnica los Kohanim. Al levantar una pierna más que la otra para poder subir el escalón, se destapaba la desnudez. Entonces, sí, la Torah ya te dijo, no subas en escaleras a mi altar para que no sea un desprecio. Calva Homer, le de la con mucha más razón, si vas a hacer algo que es normalmente es un desprecio. Estas son las palabras de Rabbi Yoshaya. Rabbi Yitzhak, como dijo Rabbi Yitzhak, no salís. Es decir, no hace falta explicar que Giluach Petach Ohel Moed Hu Derech Bidayon, que el cortarse el pelo en la puerta del Bet HaMikdash es una forma de desprecio, sino que hay otro motivo por el cual se explica de por qué no se corta el pelo allí. ¿Por qué? Dice el versículo, que tomará el pelo de su Nezirut, ese pelo que dejó crecer, y lo va a tirar bajo el fuego. Dice, Misheno mejusar el alequija unetina, y hasta de Shehu mejusar lequija beaba venetina. Es decir, entienden del versículo que el corte de pelo y tirarlo al fuego tiene que ser simultáneo, casi simultáneo, por así decir. Entonces, yo no puedo irme a la puerta del Ohel Moed a cortarme el pelo y después volver a la Lishkat de los Nezirim para coger y tirar el pelo bajo el fuego. Entonces, ¿dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer ahí donde voy a estar cocinando la ofrenda. Este Ica de hambre que trae aquí la Gemara ahora, el Gaón lo salta. Abba Hanan Omer, Mishum Rabbi Eliezer, dijo Abba Hanan en nombre de Rabbi Eliezer, Vegilah Nazir Petach Ohel Moed, se cortará el pelo el Nazir en la puerta del Ohel Moed, Davka, justamente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que nos viene a enseñar? Kolzman, She'en Petach Ohel Moed Patuach, Enomegaleach. Él nos dice que esto de la puerta del Ohel Moed viene a enseñarnos otra cosa, que solamente mientras la puerta del Ohel Moed está abierta es que se puede cortar el pelo del Nazir. Pero si ya la cerraron, no. Es decir, sabemos que el Bet HaMikdash se abría en la mañana y a la tarde se cerraban las puertas del Bet HaMikdash. Es lo que nos está diciendo Abba Hanan, en nombre de Rabbi Eliezer, es que el tiempo que tenía el Nazir para cortarse el pelo era desde que se abría la puerta del Bet HaMikdash hasta que se cerraban. Rabbi Shimon Shezuri Omer dice no, aprendemos otra cosa de aquí. Vegilah Nazir Petach Ohel Moed. ¿Qué es lo que nos quiere decir que el Nazir se cortaba el pelo en la puerta del Ohel Moed? Dice Nazir, hombre, velo Nezirá, pero no mujer. Shema Yidgaruba Pirjeke una. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que se antojen los jóvenes Kohanim de ella y llegan a cometer algún tipo de transgresión el hombre y la mujer. Entonces le dice la Gemara, Marlo, le dijo a Bajanán, a Rabbi Shimon, mi pareja, según lo que tú estás diciendo entonces, Sota Tojiach, lo mismo pasaría con la Sota. La mujer Sota, ¿qué es? Es la siguiente masajet que vamos a estudiar, Bezrat Hashem. ¿Qué es? Es una mujer que su marido sospechó de ella que se estaba isolando con otro hombre. Le dijo, no te quiero ver con ese hombre más. Bien, y le encontraron. Y entonces el marido tiene una sospecha que esa mujer le engañó. Tenía que llevarla al Bet HaMikdash y hacerla beber de las aguas de Sota. Entonces, esa mujer, ¿qué se hacía? También se les tapaba el cabello. Bien, entonces dice, de la mujer Sota está escrito que dictiva, Hashem, la pondrás de pie delante de Hashem. ¿Sí? Y ahí se le destapaba su cabeza. Y ahí, y ahí nos sospechamos que a lo mejor los jóvenes Kohanim se van a antojar. Amar Lahen les respondió Rabbi Shimon, Zo, cogele tu pokeset, Zo, eno, cogele tu pokeset. Dice, no. La Nezirá, cuando va al Bet HaMikdash, ¿sí? Va como una mujer que puede ir maquillada, puede ir pintarse los ojos de azul, puede arreglarse, etc. Pero la mujer sotá no está arreglada. Entonces, si la Nezirá va arreglada, puede despertar esa mirada de los jóvenes Kohanim. La mujer sotá no lo va a hacer. Muy bien, dice la Mishnah. Siguiente Mishnah, no dice así. Hayan hotel se'ar rosh nizro. Tomaba el Nazir el pelo que se cortó de su cabeza, de Nazir. Un meshaleach, y lo tiraba tajat hadud, bajo la olla en la cual estaba cocinando la carne del shelamim. Bimgilach, Medina,
Y si se cortaba el pelo fuera del Betamikdash o fuera de Jerusalén incluso, es decir, que no hacía falta hacerlo en la puerta del Ohel Moed. Los Hayame Shaleach Tajatadud, ahí no tiraba el pelo bajo la olla. ¿De qué estamos hablando? Dice la Mishnah. Cuando el Nazir había completado en estado de pureza su periodo de Nezirut. Y ahí traía sus ofrendas. Pero si se había impurificado y por eso venía a cortarse el pelo y a traer una ofrenda, lo haya ahí no tiraba el pelo bajo la olla. Rabbi Meir Omer dijo Rabbi Meir, Hakol Meshalhin, todos los Nezirim tiraban el pelo, Tajatadud, bajo la olla. Jutz, salvo Mitame Sheba Medina Bilbal, salvo el Nazir que se impurificó y por eso estaba cortándose el pelo y que está fuera de Jerusalén. Solamente él no tiraba el pelo. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante en la Mishnah que tenía que enterrarlo. Dice la Gemara, Notel Sear Rosh Nizro. Tomaba el Nazir el pelo que se cortó de su Nezirut. Tanu Rabanan, si nuestros sabios una verdad, viajar kaj, Notel, etar rotev, venotel al Sear Rosh Nizro, umeshaleach, tajat, hadud, shel shelamim. Es decir, que no solamente tiraba el pelo, se cortaba el pelo, lo tomaba del caldo del shelamim que estaba cocinando, lo mezclaba con el pelo y esa mezcla es lo que tiraba bajo el fuego, en el fuego bajo la olla. Y si lo tiraba bajo la olla donde estaba cocinando el hatat, ve asham o el asham, ya está, cumplía. Pregunta la Gemara, dice, Asham ben Nazir, Tahor Mika, ¿acaso un Nazir que completó su Nezirut estando puro traía una ofrenda de Asham? Asham es una ofrenda de cuando alguien hizo un delito, alguien hizo algo mal. Amarraba, aquí Kamar, así es como tiene que decirse. Veim Nazir Tame, y si es un Nazir que se impurificó y por eso tiene que traer un Asham, Meshaleach Tajatadut Shel Asham, ya está. Tiró bajo la olla del Asham, también cumplió. Pregunta la Gemara, Menaja Nemile, ¿de dónde tú aprendes esto? Que el Nazir tiraba junto con el pelo del caldo de lo que estaba cocinando. Responde la Gemara y dice, Amarraba, Amarkra, dice el versículo, Asher Tajat, Zebach, Ashelamim. Es decir, se cortará el pelo en Nazir, etcétera, etcétera, y tomará el pelo de su cabeza y lo pondrá en el fuego que está bajo la ofrenda de Shelamim. Ahora, debería haber dicho que está bajo el Shelamim. ¿Por qué dice la ofrenda de Zebach? Mizivjo Yehe Tachtav. Es decir, que una parte de su zebach, de su ofrenda, tiene que estar bajo el fuego. Como no puede coger la carne, porque la carne está hecha para comer, entonces entiende que tira del caldo de esa ofrenda que está cocinando. Dijimos que si tiró el pelo bajo la olla que está donde está cocinando el hatat, también cumplió. Pregunta la Gemara, Maitama, ¿cuál es el motivo? Amarkra, dice el versículo, Zebach Hashelamim. Es decir, otra vez, la palabra Zebach está de más. Le rabotes hatat de Hasham, para añadir que no solamente Shelamim. Y si yo hubiese dicho Shelamim, yo ya habría entendido que es una ofrenda. Entonces, ¿por qué dice la ofrenda de Shelamim? Para añadirte otro tipo de ofrenda. ¿Cuál? El hatat y el Hasham. Vea, picte, le hay Zebach. Jare, ya sacamos esta palabra, Zebach, para aprender Rotev. Simken, Lemakra, me Rotev Ashlamim. Dice, no. Si fuese que es solamente el Rotev, entonces la Torah hubiese dicho, y lo pondrá con el Rotev, con el caldo del Shelamim. ¿Por qué utiliza la palabra Zebach, la ofrenda? Aprende de aquí, le rabot hatat de Hasham, para añadir hatat y Hasham. Dice, Vema kula le hatat de Hasham hu de ata. Y a lo mejor digamos solamente entonces que viene para enseñar Hasham y hatat y no el rote. Entonces si fuese así, lema shelamim vezebach. Debería haber dicho shelamim y zebach. Mai zebach shelamim. ¿Por qué invirtió el orden? Shumamina Tarte aprende aquí dos cosas. Una porque invirtió el orden.
De ahí aprendes el roted. Y del hecho que utilizó zebach y no roted, aprende que también sirve para el hatat o para el asham. Tanura banan. Señor, nuestro sabes una vereita. Hakol, es decir, todos los nezirim, ayum meshalhin, tajatadut, tiraban su pelo bajo la olla de su ofrenda. Hutz mitame shegilach ben Medina, salvo el tamé, el nazir que impurificó su nezirut y por eso se está cortando el pelo y trayendo las ofrendas, que está fuera de Jerusalén. Mi peneche se haró nikbar, porque ese pelo tenía que enterrarse. Libre Rabbi Meir, esas son las palabras de Rabbi Meir. Rabbi Omer, Rabbi Yehuda dice, Teorim, kan vekan. Es decir, el nazir que es tahor, que cumplió su nezirut sin purificarse, ya sea en el Betamigdash o fuera de Jerusalén, quemaba el pelo bajo la ofrenda. Ayum meshalchim. Kan vekan ayum meshalchim. Temeín, pero el nazir que se impurificó, kan vekan no ayum meshalchim. Ni en un lado ni en el otro tiraban el cabello bajo el fuego. Jajamim Omerim, tercera opinión, Hakol los ayum meshalchim tajat adud, chutz min tahor shebamigdash. Es decir, nadie tiraba el pelo bajo el fuego, salvo el nazir que había completado en estado de pureza toda su nezirut y que estaba en el migdash. Y penesh, que misbató, porque hizo las cosas todo según como fue ordenado y por eso es el único que tenemos la certeza que tiene que quemar ese cabello. Hasta aquí llega nuestro DAF. Que tengamos un excelente día.